Bienvenidos todos a un domingo más aquí en su iglesia. Vamos a tener un tema muy interesante que se llama de la muralla al palacio. Hoy vamos a ver una historia un poco, pues yo creo que para muchos es desconocida. Yo creo que muchos ni siquiera la han escuchado, pero es una historia muy interesante porque nos abre un poquito el panorama en la manera de pensar en cuanto a que muchas veces estamos confundidos en que todos pensamos que podemos tener fe porque la palabra de Dios nos dice que no es por medio de obras sino por medio de la fe a donde nosotros recibiremos la salvación y la gloria eterna. Pero por otro lado, hay otro versículo que nos dice que una fe sin obras es como un árbol sin frutos. Entonces muchos se hacen bolas, muchos no entendemos qué es lo que nos están tratando de decir. Por fin, si es necesario que dentro de una fe haya obras o no es necesario. Entonces, para eso vamos a abrir la Biblia en nuestro texto base, que es Josué 2, del 1 al 21. Josué. Sí. ¿Dónde está la cinta? Si no, Josué 2 del 1 al 21. O sea, en pocas palabras, Josué 2 desde el principio. ¿Vale? Josué 2 del qué, perdón? Del 1 al 21. Amén. Dice así. Alguien póngale cita a ese niño. Mm. Dos 1:21. Dice, desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo, vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó, diciéndole, unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo, es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Pero si ustedes salen, enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. En realidad, ella los había hecho subir a la azotea y estaban allí escondidos, entre unos manojos de lino puestos a secar. Los hombres del rey los persiguieron en dirección del río Jordán hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Por eso
Yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor que van a tratar bien a mi familia, de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es de ellos. Sálvenos de la muerte. ¿Hasta qué versículo? 21. Ellos le contestaron: con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te estaremos bien y con lealtad. Como Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad, con una soga los hizo bajar por la ventana y les dijo: váyanse a la montaña, para que no los encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse allí durante 3 días, hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Y ellos le contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte. Pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra, pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. Estamos de acuerdo, contestó ella. Entonces los despidió y ellos se fueron. Después ella ató la soga roja a su ventana. De ahí podemos leer el desenlace, Ana, en Josué 6, 22 y 22 al 25. Tres versículos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Bueno, podemos ver de entrada, se habla de un personaje, se habla de una mujer. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la mujer? Allá está la foto. Rabá. Rabá, ¿quién era? Era una mujer que ante los ojos del mundo era una mujer mala, era una mujer pecadora, puesto que la Biblia nos especifica que era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Se le maneja aquí como una mujer que era ramera, ¿verdad? ¿Y dónde vivía? Dice la palabra nos dice que vivía en la colindancia de la muralla de Jericó. Todos recordamos que es Jericó, es la tierra prometida, es la tierra que el Señor le había prometido a su pueblo. Todos sabemos que su pueblo tenía que entrar por la fuerza a Jericó y hacer posesión de la tierra prometida. Y todos creo que hemos escuchado y conocemos la historia de que recibieron instrucciones específicas, ya que Jericó, si algo lo caracterizaba, era por unas murallas muy altas y muy resistentes. Prácticamente Jericó en aquellos entonces se puede decir que era una fortaleza. Entonces, sabemos que hubo un procedimiento para que los muros de Jericó cayeran, ¿cierto?
Pero volvemos al punto de que Rabá era una mujer que ante los ojos del mundo vivía en un lugar que estaba destinado a ser destruido, que era una mujer extranjera, olvidada, pecadora en poco tiempo. ¿Pero qué creen? Que para los ojos de Dios, ella era una mujer con un corazón dispuesto ¿a qué? A creer. Estábamos hablando al principio, les estaba comentando que muchas veces nosotros llegamos ante el altar con un corazón muchas veces porque traemos alguna mortificación, porque traemos alguna preocupación, lo que a nosotros nos aflige es el dolor que en ese momento sentimos. Y alguien nos dijo, entrégale tu vida al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Y para muchos en la actualidad no es desconocido quién es Jesús Cristo. Para muchos no es desconocido quién es Dios, el Dios de Israel. Pero también lastimosamente para muchos se habla de una María, se habla de un San Martín, se habla de una infinidad de imágenes a cuáles adorar. Y entonces muchos no saben a cuál irle. Y les voy a ser muy honesto, muchos ni siquiera les interesa. Porque están viviendo una vida pues relativamente y de alguna manera tranquila, no muy comprometida, digamos lo que de alguna manera holgada se podría decir. No les interesa acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no están conscientes que el mundo se va a acabar. Y muchos andan por la vida pensando que si tú no le haces daño a nadie, pues es más que suficiente para que te puedas ir al reino de los cielos, ¿verdad? Nunca han tomado la Biblia, jamás en su vida han recibido un adoctrinamiento, una plática, incluso, y lastimosamente para muchos Dios no existe, para muchos Dios es un invento creado por el mismo hombre con la necesidad de tener una necesidad de creer en algo superior o algo que tiene una fuerza mayor a nosotros, ¿verdad? A quien depositar y desahogar muchas veces penas y cargas. Pero la realidad es que hay muchas evidencias de que Dios existe y de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero bueno, retomando el punto, aquí lo que quiero enfatizar es que a los ojos del mundo, Rabá era una persona desechada, era una persona pecadora, pero ante los ojos de Dios era una persona en la cual podía creer. Leían al principio, donde vimos que ella les hacía énfasis a los espías que envió Josué, que ya habían llegado las noticias de lo que Dios había hecho con ese pueblo, las victorias que habían obtenido, y ella incluso le comenta y le confiesa, y nosotros estamos aterrados de ustedes, les tememos a ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos a su Dios, lo que ha hecho su Dios, ¿sí? En pocas palabras, ella no estaba ajena a lo que Dios hacía, estaba al tanto. Y a pesar de que si ustedes reconocen que por las distancias y los lugares en Jericó no se adoraba al Dios de Israel, eran otras deidades, eran otras creencias, puesto que era otra cultura, pues yo creo que muchos en su vida habían oído hablar tan siquiera del Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de los israelitas. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que Dios no vio el pasado de Rabá. A él lo que le interesó fue su fe, su presente en ese momento, y que por medio de esa fe ella podía tener un propósito de redención. Dice, nada más para recordar, en Josué 2, del 9 al 11, ya no lo lean, dice, Rabá escuchó lo que Dios había hecho por Israel, como abrió el mar rojo y derrotó a los enemigos. Ella no necesitó ver los milagros en sus ojos, a ella le bastó simple, llana y sencillamente con escuchar lo que la gente decía. Ella no pidió verlo, ella no pidió pruebas para poderse constatar del poder de Dios. Ella simplemente creyó de lo que le estaban diciendo. Y entonces aquí tenemos una primera lección espiritual de la que nos habla la Biblia. Dice, la fe verdadera nace cuando creemos en el poder de Dios, aunque no lo hayamos visto aún. Recordemos que la definición de fe es
básicamente creer en lo que no se puede ver, tener la convicción, ¿sí?, de que puede ser. Esa es una definición completamente de fe. Dios se agrada más de una fe sencilla y sincera que de una religiosidad vacía. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, y es lamentable, que la gente no logre comprender que no funciona así, porque no es a través ni de rituales, ni de procedimientos religiosos, donde Dios va a escuchar la necesidad de su pueblo, la necesidad de una persona, y donde va a responder. No se trata de que reces los salmos 20 veces, ni 30 veces, ni 50 veces. No se trata de que hagas un esfuerzo físico en donde te hinques y camines de rodillas hasta un altar, ¿sí? No se trata de alguna combinación de palabras mágicas. Se trata única y sencillamente de tener una fe y una relación personal con Dios, donde nosotros podamos confiadamente, dice su palabra, acercarnos y confiarle nuestras debilidades, nuestras necesidades. La religiosidad está basada justamente en eso. Si te vistes de un color, si te peinas de una manera, si te rezas esta estampita, si te pones un montón de colguijes, muy probablemente Dios va a hacerlo. Todo va a depender de tu fe, dice. Mientras más colguijes traes, más bendecido estás. Entonces nos damos cuenta que no es así. Dios no nos pide ni sacrificios, y volvemos al punto en donde Jesús les dijo que no hay en Juan, que no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de... ¿Sí? Yo soy el camino, la luz y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que les estaba comentando desde el principio. Nos hacemos bolas porque decimos, ok, es que dice que no necesitamos otra cosa más que simple y sencillamente fe, creer en Dios. Pero por otro lado, también nos dicen que una fe sin obras es una fe similar a un árbol que no da fruto. Y entonces muchos se hacen bolas, pero vamos a llegar a eso. Dice que la mujer lo arriesgó todo para obedecer al Señor, ¿verdad? Dice, Rabá protegió a los espías sabiendo que si la descubrían sería ejecutada, pero ella prefirió obedecer a Dios antes que temer al hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido cuestionados por personas de autoridad, ya sea en nuestra familia o en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, tu mamá o tu papá te han dicho, a ver, ¿dónde andas metido? ¿Cómo que ya estás yendo a otra iglesia, a una nueva religión? Muchos porque la ven en la tele, porque vieron que algunos artistas, ¿verdad?, se estaban pasando a la amistad cristiana. Dicen, es que es la religión de moda. Y entonces todos quieren irse para allá. Y entonces te cuestionan, y muchas veces por desconocimiento y miedo, empiezas tú mismo a sabotearte. O peor aún, cuando estás en un trabajo y te dicen, aquí no vamos a recibir ni a testigos, ni a cristianos, aquí no aceptamos ningún tipo de propaganda, ni nada por el estilo que tenga que ver con religiosidad. Entonces, todos aquellos que profesen dentro de estas instalaciones algún tipo de fe o creencia van a ser sancionados o incluso dados de baja. Y entonces por miedo empezamos a decir, no, pues yo nada más soy creyente, ¿verdad? No profeso, nada más creo. Casi ni voy a misa, o casi no me congrego yo, que me queda un poquito lejos la iglesia, y bueno, ponemos un montón de pretextos. Pero así como Pedro, y que muchos lo critican, ¿cuántos lo hemos negado más de una vez, siendo honestos? Y esta mujer
nos pone un ejemplo muy claro. A pesar de que ella sabía que incluso su propia familia podría cuestionarla, ella decidió actuar conforme su fe. Y arriesgándolo todo, escondió a los dos espías, dice la palabra, en la azotea, ¿verdad? Donde no los iban a poder ir a buscar. No se acobardó. No dice la palabra que titubeara. Si ustedes analizan el texto, sí se puede detectar un ambiente de nerviosismo y miedo. Pero jamás, dicen por ahí, se rajó. Ella fue firme en su decisión y dijo, lo voy a hacer porque así lo quiere el Señor. Y ella fue fiel y obediente y se arriesgó. Muchas veces nosotros somos, vuelvo a repetir, tomamos las cosas muy a la ligera. Cuando escuchamos que se trata de hacer una promesa, oye, pero si tú tomas la Santa Cena sin estar en paz con tu prójimo, sin estar bien, si tienes problemas, te puede causar incluso la muerte. No es bueno mentirle a Dios. Y muchos dicen, no, pero pues imagínense cómo voy a ver que yo voy a hacer uno que no voy a tomar la Santa Cena. No, pero total, ya luego arreglo mi problema. Y entonces pasamos por alto ese tipo. Para nosotros a veces son pequeñeces. No, pues como que no está tan grave. Lo voy a pasar por alto. No somos lo suficientemente honestos. No tenemos la fe puesta en que Dios puede cumplir su palabra y que va a cumplir su palabra y que voy a recibir un castigo. No está puesta la fe en Dios. Nada más está puesta la fe en Dios para pedirle, pero no para obedecerle. Y ahí es donde tenemos un problema bien grave. ¿Cuántos hemos tomado la palabra de Dios, ya incluso bautizados, y seguimos en el mundo? Porque realmente tomamos a la ligera ese compromiso. Y no hace falta, por lo menos en esta iglesia, mencionar nombres, pero nosotros logramos identificar a los que realmente se han ido por esa razón. Porque no le han dado la importancia a Dios, porque no han decidido tomar esa decisión personal de obedecer. Simplemente a conveniencia, bueno, yo creo que Dios sí esto y yo creo que Dios también el otro no. Y se va. No tomamos esa decisión. También dice que algo muy ilógico para la mente humana, pero ellos le pidieron que colgara un cordón rojo en una de las ventanas, como una marca, ¿eh? Como un símbolo de fe y obediencia, porque ellos le habían prometido con sus vidas o por sus vidas y por Dios que ellos iban a cuidar de ella y de toda su casa, ¿cierto? Qué ilógico es decir, para que no se nos vaya a pasar y para que toda la gente esté, cuelga un cordoncito. ¿Alguien recuerda qué fue lo que el Señor le pidió a Moisés que les dijera a su pueblo cuando el ángel de la noche iba a venir a visitar a los primogénitos? Lo que tuvieron que untar en el marco de la puerta: sangre de cordero, sangre, una marca. Por ahí el otro día alguien me sacó de onda porque ni me dijo nada, como que me iba a comentar y a la mera hora como que se rajó y terminó yéndose, pero su comentario fue de aquellos que creemos en un Dios que se supone que todo lo sabe, pero que en el pasado tuvieron que ayudarlo a poner unas marcas de sangre en unas puertas. Y me quedé, pues viene, ¿no? El comentario, y nada más fue eso y se empezó a reír y se fue, y yo dije, no, bueno, está bien. Dicen que si Dios fuera Dios, ¿por qué necesitó ayuda? Yo, pues, ¿en qué momento le ayudaron? La ayuda fue diferente. Marca tu casa, porque si no la marcas va a haber consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que ven literal. Creen las cosas de manera literal, como espiritual. Esta mujer Rabá colgó un cordón escarlata en su ventana, símbolo de fe, obediencia y redención. Aquí tenemos una lección también espiritual. La verdadera fe se demuestra con acciones, no basta creer con palabras. Hay que actuar conforme a la fe. No recuerdo muy bien cómo va el chiste, pero recuerdo que había un chiste, o hay un chiste en donde dice que hay un náufrago, ¿no? Y que él está hablándole a Dios. Es un creyente, un cristiano, vamos a ponerle, ¿verdad? ¿Y qué le está pidiendo a Dios la salvación? Pero yo creo que él estaba pensando que Dios iba a descender en persona y que iba
a ayudarlo, a salvarlo, ¿sí? Pero parece ser que primero llegó una pequeña balsa y le dijo, ya, súbete. Y el otro, no, estoy esperando que Dios venga. Hay una promesa que Dios va a venir, entonces él desecha la barca y se va. Y luego, creo que llega un barco más grande, ¿no? Y le dice, súbete. Ahí le echan la cuerda y todo para que sube. Y el otro, no, porque estaba esperando a Dios, no recuerdo, lo voy a buscar. No lo tenía planeado comentarlo, pero al final termina muriendo y llega al cielo y le reclama a Dios por qué no le ayudó. Y Dios le dice, pero si te mandé cuántas veces, te mandé una barca, te mandé un barco, te mandé eso, no hiciste caso. Entonces, muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios a como nosotros queremos que venga la ayuda, o como nosotros creemos que la necesitamos. Señor, dame un trabajo, y te dice el Señor, ahí está el trabajo. Ah, no, pero en ese no, porque gano 1100, yo necesito ganar 5000. Ese no, otro. Y aparte yo no quiero andar en el sol, yo quiero estar dentro de una oficina. Por eso hay que especificarle bien a Dios, ¿no? Y muchos se han atrevido en esas nuevas prédicas de prosperidad. Te dicen, pídele a Dios si le vas a pedir una casa, pero pídesela exactamente las medidas que quieres y necesitas. Y si le vas a pedir un carro, no le digas una carcachita o un carrito. Dile el carro, el modelo y las especificaciones que quieres que tenga. Y entonces todos tenemos esa idea de decirle a Dios, Dios, necesito esto, y Dios te va a conceder lo que necesitas por pura fe y por pura gracia, porque estás bien bonito, porque le quedaste bien chulo. Y no es así. Recordemos que nosotros, para poder recibir una bendición, primero tuvimos que pasar por una apuración. Me salió verso sin esfuerzo. Tuvimos que pasar una bendición. Para poder recibir esa bendición tuvimos que pasar una apuración. Tuvimos que demostrar que estábamos listos para recibirla, pero lo más importante, tuvimos que prepararnos para estar listos para recibir esa bendición. Dios no le va a dar a un pobre que tiene mucho orgullo y mucha necesidad, pero también mucha soberbia de tener una posición económica. No automáticamente le va a dar dinero, porque sabe lo que va a pasar una vez que esa persona tenga dinero. Va a humillar a las demás personas, va a hacer mal uso de esos recursos y va a ocupar ese dinero, quién sabe para qué. Muchos podrán decir, bueno, no lo podemos saber, ¿qué tal si cambia? Bueno, si ya nos vamos a poner entonces a buscarle, pues entonces sí, pero si estamos diciendo que es una persona con un patrón de comportamiento, simplemente el dinero, sabemos que de antemano cambia a las personas. Y lamentablemente, y la mayor parte de veces, no es para bien. Entonces, para poder recibir una bendición, en general, necesitamos estar preparados. ¿Cierto? ¿Alguien me puede? Bueno, no, yo se los leo, nada más se los dejé por ahí. Santiago 2.25. Amén. ¿Qué dice Santiago 2.25? Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa, y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Aquí hay un ejemplo que sí necesitamos recalcar. Aquí hubo una fe muy grande. Ella escuchó hablar de Dios, ella escuchó las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, y la otra es, actuó. En pocas palabras, tuvo fe y su fe dio frutos. Pero también es lo importante. Tuvo acciones, se movió, no se quedó parada, no se quedó quieta. Ella dijo, ellos van a necesitar que yo les dé asilo y que los esconda. Adelante. ¿Sí me explico? A eso se refiere. Tengo fe y creo. Tengo que empezar a hacer lo que Dios me pide que yo haga. Y yo les decía al principio, es muy importante que cuando nosotros tenemos, fíjense bien cómo se los expliqué para que ahora nos quede más claro. Cuando yo veo que alguien tiene necesidad, yo oro por sabiduría para saber en qué momento y cómo puedo ayudar a esa persona. No se trata de que yo estoy viendo una necesidad, voy y la levanto. Incluso les pongo como ejemplo, y los que son paramédicos no me van a dejar mentir. Si tú ves a una persona en el piso, el peor error que puede uno llegar a cometer es de querer llegar y decirle, ¿estás bien? Y levantarlo. Porque ni siquiera sabes en qué condiciones está. No sabes realmente cuál fue donde tuvo el accidente. Y muchas veces, en lugar de ayudar, podemos afectar a la persona.
Entonces, un paramédico lo primero que te va a decir es, primero y antes que otra cosa, no lo toques. Déjalo donde está. Primero hay que empezarlo a evaluar. Bueno, exactamente igual pasa con una persona que nosotros vemos en necesidad y que en nuestro corazón Dios nos pone esa humildad para ayudar, pero antes de ayudar primero tenemos que evaluar cómo lo podemos ayudar. ¿Sí? No se trata de aventarse, alá y se vaya y vamos viendo cómo lo resolvemos. Vuelvo a repetir, muchas veces y sin temor a equivocarme, Dios está obrando en la vida de esa persona y es necesario muchas veces que esa persona pase por esa situación para poder tener un aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje, ya sea que nosotros seamos esa parte que Dios va a proveerle de ayuda, bueno, Dios nos avisará en qué momento. No antes y no después. Entonces, sí es muy importante que nosotros entendamos esa parte. Que nos quede claro que nosotros podemos ayudar. Claro que sí, el Señor nos pide que lo hagamos, pero también nos pide que seamos prudentes e inteligentes y primero le preguntemos a Él en qué momento. Créeme que si llegaste hasta ahí con esa persona que tú estás viendo que tiene una necesidad, está bien. Muy probablemente Dios te está llevando ahí, pero vuelvo a repetir, antes de actuar, muchas veces el Señor simplemente a lo mejor te está diciendo, obsérvalo, necesito que lo observes. Muchas veces nosotros vemos a una persona y es lo más común, lo más común. Vemos a alguien con necesidad en la calle o sabemos de algún familiar que tiene una necesidad económica. O cuántas veces vemos un niño que anda pidiendo que le demos para un taco y ahí vamos. Ay, pues sí creo que traía yo aquí por aquí. A ver, y damos. Que si es nuestro familiar y le damos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que muchos traen problemas, sobre todo con el alcoholismo o con drogas, y el darles un billete es darle un pase seguro para que vaya a comprarse más de lo que necesita? Ok, bueno, es que lo que yo le di, como ya se había gastado todo lo demás, ya no tenía, se lo dio a su esposa. Y sí, me consta que se comieron un taco. Y estoy de acuerdo. Pero entonces, en cuanto vuelve a recibir dinero, en lugar de dárselo de nuevo a la esposa, probablemente sea, ay, pues ya, si le digo a mi prima, si le digo a mi primo, si le digo a fulanito, me vuelven a prestar. ¿Sí me explico? O sea, no estamos atacando ni acabando el problema de raíz. Ese es el punto. Entonces, antes de brindar la ayuda, primero hay que analizar. Primero hay que ponernos en manos de Dios y ver que todo salga y que sea realmente correcto. Dice la palabra, ¿verdad? Ya no lo leímos en Josué 6, del 22 al 25, ya nos lo hicieron favor de leer, ¿verdad? Que llegaron los enviados por parte de Josué con las instrucciones de sacar a Rabá y a toda su familia. Cuando los muros de Jericó cayeron, su casa fue la única que permaneció firme. Dios salvó a Rabá y a su familia y le integró al pueblo de Israel. De ser una mujer marginada, Rabá llegó a formar parte de la genealogía nada más y nada menos que de quién creen ustedes. ¿Alguien se lo imagina? ¿De quién? De David. Sí, de David. Y de ahí sabemos que de David sigue la descendencia y la línea de descendencia hasta quién. Hay algo que me llamó la atención. ¿Quién era Rahab? Y Santiago lo dice, era una prostituta. Es decir, si nos trasladamos al tiempo, hoy en día la prostitución no está mal vista, o no como estaba vista en ese tiempo, que era lo peor de lo peor de lo peor. Y aún así, a pesar de quién era Rahab, ¿sí? A pesar de estar catalogada como algo pues inaudito, dicen los letrados, el Señor la perdonó, y no solamente la perdonó, la aceptó. Y la pregunta cae precisamente en esto, ¿no? ¿Por qué? Por esa fe que demostró a través de sus hechos. Al punto aquí que quiero llegar es que no importa quién seas tú, lo importante es en quién crees.
quién demuestras creer. Al Señor de alguna manera, pues no nadie está exento. No. Pero es algo como que literal. No hemos entendido en muchas iglesias religiosas que por el hecho de andar o de ser quien eras, tú no puedes estar, o tú no puedes llegar, o simplemente no puedes presentarte, porque de alguna manera eres alguien inaceptable. Bien, sí, en efecto. El mensaje central de hoy, hemos hablado a lo largo de estos días justamente de la mujer, del matrimonio, de las obligaciones, de las mujeres que oran más, ¿verdad? De cómo tenemos que ser en una relación básicamente dentro de una relación de pareja, digámoslo, dentro de un matrimonio. Pero muchas veces también a lo mejor esa gran parte de decir, bueno, yo como mujer, pues siento que, ok, yo entiendo que tengo que obedecer, que tengo que someterme, que tengo que hacer esto, pero habrá quien todavía en una pequeña subida dirá, y al final del día yo qué gano. Pero cuando te sumerges en este tipo de ejemplos que Dios nos da, como en el caso de esta mujer, te das cuenta que tienes un poder tremendo. Tienes un poder tremendo que Dios te otorga y que lo único que tienes, la única necesidad que tienes para activarlo es tener fe. Es lo único que tienes que hacer. Otra lección espiritual que tiene esto es que Dios no busca personas justamente perfectas. ¿Cuántas veces, y vuelvo a repetirlo, muchas personas creen que porque asisten a una iglesia y mientras más grande la iglesia y mientras el pastor tenga una casa pastoral enorme y se desplace en muy buenos carros, ¿verdad? Y la iglesia esté, ya no sea te regale el estacionamiento, ya esté incluso asfaltado, ay, yo pertenezco a esta mi iglesia, porque el pastor ha dicho que es la iglesia de todos, ¿verdad? Y entonces yo veo a la demás gente por arriba del hombro, sin darnos cuenta que existe tremenda soberbia en cada una de esas personas. Y que no es por ahí, porque no se trata del número que tenga tu iglesia, no se trata de la cantidad de diezmos y de ofrendas que ingresen en la iglesia, se trata de lo que hay aquí adentro. Y muchos dicen, no, sí, nosotros tenemos muchas actividades de obras para muchos, y yo no veo. Y ahí me da tristeza porque en alguna ocasión cuando fuimos aquí al Deportivo Alamaquio con una reunión que tuvieron, ¿no? Cuando fue de la iglesia esta de Pare de Sufrir, ¿no? Que dieron despensas. Todo estuvo... A mí lo que más me llamó la atención es que todo estuvo muy bien, ¿no? Las despensas, digamos que no estaban ni muy grandes ni muy chicas, estaban creo que en un... Estaban en un tamaño más o menos, digamos, promedio. Y ellos querían hacer todo un evento en donde ellos, su iglesia, resaltara que ellos eran los que estaban dando la donación. Y el mero día ni el audio funcionó. ¿Ah? Entonces, el tiempo pasaba, la gente ya se estaba desesperando, algunos ya se querían ir, ya se estaban yendo y el sol ya estaba pegando todo lo que daba. Conclusión, tuvieron que terminar entregando las despensas y vámonos, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos entender un mensaje así por parte de Dios y es donde nos damos cuenta que Dios existe. Cuando hay un mínimo, fíjense, porque a lo mejor muchos podemos decir, bueno, pues a lo mejor la soberbia no estaba tan pesada ni tan grande, solo querían acentuar que ellos habían sido los que dieron las despensas. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? No, cero política, cero proselitismo. O sea, si yo te lo puse en tu corazón, yo lo sembré en tu corazón, se va a hacer conforme lo que tú y yo acordamos, que es entrégalas y se acabó. Y así pasó. Incluso se los digo por experiencia, porque ustedes saben, incluso a mí me han pedido que si podía dar el agradecimiento y hacer la oración en ese momento pasando al frente, y dije, pues sí, la verdad, ¿no? Yo ya había fraguado una idea que tenía, dije, pues sí, les voy a, justamente esto que estoy comentando, dije, más allá de todo eso, reconocer a la iglesia, pero no darle ni alabanza ni adoración, simplemente decirle, ojalá sigan haciendo esos proyectos, ¿verdad? Pero en lo futuro, no hagan resonar las campanas sobre lo que hacen. Recordemos lo que dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda.
quiero. ¿Sí? Pero no, ni siquiera me dieron champú porque pues, no hubo sonido. Y por más que le batallaron y nos hicieron esperar, no lo pudieron echar a andar. O sea, ¿a qué grado estuvo que no pudieron? Yo para más fácil hubiera rápido ido a traer un sonidero y ahora que me ponga 2 bocinas y ahí le doy, ¿va? O me, no sé, o voy y me compro una bocina económica y le doy, no sé, algo. ¿Cómo estuvo el problemón? Que no pudieron echar a andar el audio y entonces pues ya así como fue, nada más ya entregaron y vámonos. Ya, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta y créanme que ellos, yo creo, desde mi muy profundo sentir que ellos en sus obras buenas tendrán su recompensa. ¿Sí? Pero no es la manera como lo tenían que hacer. Entonces, vuelvo a repetir. Dios no busca personas perfectas. ¿Cuántas veces también como cristianos nos hemos atrevido a decir, ay, es que fulanito de tal, ahora resulta que ya viene aquí a la iglesia, cuando lo hemos visto haciendo tal o cual cosa? Sí, porque lo vemos con mujeres, sí, porque lo hemos visto en la cantina, sí, porque lo hemos visto en los bailes, y porque él en su casa es un desorden, todo el tiempo está peleando con su esposa y con sus hijos, y sus hijos son bien groseros, y qué sé yo. Estamos juzgando a la gente. No somos capaces de creer que Dios realmente puede cambiar y transformar vidas. No le damos la oportunidad. Nosotros lo creemos y lo vemos desde perspectivas de la Biblia. Eso lo hizo Dios en el pasado. Ahorita ya creo que no, porque la gente no está tan fácil. O sea, no creemos. Nos cuesta trabajo creer, pero vuelvo a repetir, pero nos congregamos en una iglesia y decimos que somos cristianos cuando nos damos cuenta que nuestras acciones, nuestra boca y nuestra manera de pensar dice todo lo contrario. No le damos la oportunidad. ¿Cómo que ahora ya esta persona va a ser un pastor? Ay, no, Dios mío, ¿a qué grado hemos llegado? ¿A qué grado hemos llegado? Esa es parte, ¿no? Del choque que muchos peor aún, religiosos tienen. Y peor aún, muchos dicen, es que de la noche a la mañana no pudo haber cambiado. No, es que no puedo creerlo. No pudo haber sido así. O sea, un proceso. Si a mí me dices que esta persona fue drogadicta hace 20 años y que hoy, 20 años después, está predicando la palabra, puede que le crea. Pero así como que el mes pasado se estaba drogando y hoy ya se desintoxicó y ya va a compartir la palabra, no creo. Entonces, no quiero creer. Ese es realmente lo que estamos diciendo. No quiero creer. Y no le damos realmente la oportunidad y la gloria y la honra a Dios de decir, Señor, si tú transformaste esta vida, te alabo, Señor, te reconozco lo que tú haces. No, simplemente decimos, no creo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe realmente? ¿Dónde está? En no pensar que alguien puede cambiar. A mí me encanta porque a Dios no le importa lo que tú hayas sido, no le importa tu pasado. ¿Sí? Él está viendo el potencial de obediencia que tú puedes tener. Y Él hace cosas grandes con las personas que menos se lo creen. Y para muestra un botón, en la Biblia nos encontramos, Moisés pasó 40 años de su vida creyéndose algo que él no era. Porque él convivía en Palacio Real. Él convivía con Faraón y con toda su familia. ¿Sí? Pero realmente él era un mestizo. Él era un adoptado. ¿Sí? Y se pasó 40 años de su vida viviendo algo que él no era. Por derecho no le tocaba. ¿Sí me explico? Después se la pasó otros 40 años que huyendo de eso que él pensaba que era. ¿Sí me explico? Le costó 40 años despojarse de lo que él creía que era. Y después le tocó vivir otros 40 años redimiendo todo el tiempo de errores que había cometido. Entonces, si la Biblia lo dice de esa manera, entonces yo tengo que haber vivido una etapa, tengo que vivir un duelo y tengo que vivir una sanación. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Porque recordemos que para Dios el tiempo no existe. Si Dios va a hacer algo contigo, lo va a hacer. Y créeme que si Dios te echó el ojo, cosas grandes va a hacer.
Desgraciadamente muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos. Dios puso a Moisés como un dirigente de un pueblo al cual él había perseguido inicialmente, que él odiaba y despreciaba, porque eran esclavos y él estaba en la realeza. Y por si fuera poco, no podía expresar sus ideas de una manera entendible porque era tartamudo. Sin embargo, hoy día podemos reconocer que uno de los más grandes hombres usados dentro de la Biblia fue Moisés. Uno de los hombres que escribió, al que se le dieron las primeras leyes, los mandamientos, y escribió todos los primeros 5 libros de la Biblia, fue Moisés. Y el hombre por cual el cuerpo se lo tuvieron que disputar entre el cielo y el infierno en una pelea fue Moisés. Entonces, vuelvo a repetir, a Dios no le importa de dónde vienes, a Dios no le importa tu pasado, a Dios lo que le interesa es quién puedes llegar a ser. Y no importa las limitantes, así seas cojo, manco, tartamudo o ciego. Si Dios dijo, tú vas a hacer, mejor vele creyendo. Si realmente crees, porque si no, te va a costar mucho trabajo creerle a Dios, a la madre. Me encanta porque en este ejemplo de Rabá, Dios nos muestra cómo puede tomar de lo más vil de la sociedad a una persona, limpiarla y convertirla en una persona diferente. Yo no me puedo imaginar, y a mí eso sí me sorprendió cuando dice, wow, de ser una ramera marginada y sáquele para allá arriba, vivía hasta arriba de la muralla, allá donde toda la gente, digámoslo así, en palabras coloquiales, toda la chusmita andaba por allá. De lo vil y de lo menospreciado. A casarse con alguien muy importante y que esa línea vino a ser la línea directa hasta llegar a Jesús. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo creerlo. Wow. ¿Qué más premio a la obediencia puedes tener que ser? La tatara, como dice la canción de Chuntata, Chuntata de Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que alguno que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros realmente decidimos por convicción creerle a Dios y empezamos a caminar con Dios, el borrachín dejó de ser el borrachín. ¿Sí? El golpeador de esposas dejó de ser el golpeador de esposas. El infiel aquel que andaba con un montón de fulanos deja de ser el infiel aquel que andaba con un montón de fulanos. Toda persona que llega a Cristo es nueva, es hecha una nueva criatura. ¿Sí? Por muy gordo, por muy pesado que nos pudiera muchas veces caer, esa es una realidad. ¿Sí? El mensaje central, ya para terminar. Mensaje espiritual. Rabá representa a todos los que han vivido tras muros de pecado, de miedo, de rechazos y de culpas. ¿Cuántas personas han sido marginadas? Y ojo, muy importante que lo entendamos, marginadas no por Dios, por el hombre, por la sociedad. ¿Cuántas personas han vivido tras esos muros? Hoy Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, para cada una de esas personas. Pero cuando llega la fe en Dios, esos muros comienzan a caer. El cordón rojo simboliza la sangre de Cristo, Amén. que hoy también marca nuestras vidas en nuestra salvación. Recomendaciones, o las recomendaciones para concluir. Estamos terminando, les dije que hoy iba a ser rapidísimo. Creer y crean aunque no vean. Dios puede obrar en nuestras vidas aunque parezca imposible. Solo tenemos que creer.
Dale la oportunidad a Dios que restaure tu salud, tu familia, tu trabajo, tu economía, tu genio, tu depresión, todo, todo, todo. Lo que nosotros pensamos que o solamente un médico, o solamente un trabajo, o solamente la cárcel, o solamente un milagro. Y cuando decimos un milagro, pues decimos, no, pues ya bailé, porque es algo imposible. Porque decimos que a veces sí los milagros sí pueden. Hay gente que dice, los milagros, yo no sé si existan, pero muchas veces la mente humana es tan poderosa que si lo. ¿Cuál es la palabra que se ocupa? Que si lo decretas, podría ser que cambie. Y nos resistimos a creer tremendamente. Lo único que tenemos que ver conforme lo que hizo Rabá es creer. Ya hemos escuchado de lo que ha hecho Dios en el pasado, en el presente. ¿Por qué no le das la oportunidad, ya que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre? Obedecer aunque tengamos miedo. Rabá se arriesgó y su obediencia la salvó. Yo les dije, hay un punto en donde si analizan y vuelven a leer el texto se van a dar cuenta que si hay un olor de miedo. Claro que sí, inseguridad. Va en contra de todo su pueblo, de donde ella vive. ¿Sí? Y aún así, no se rajó, fue obediente. Muchas veces a nosotros nos da miedo o desconfianza el decir, ok, yo creo en Dios, pero lo que me está pidiendo, siento que no voy a poder. Entendámoslo así. Dios no te está queriendo probar y decirte salta hasta allá. Y que tú digas, híjole, es que estoy casi segura que no voy a pasar. Me puso algo imposible. No voy a poder. Ya te estás saboteando. ¿Sabes? Algo bien importante que debemos de entender. Si Dios te lo está pidiendo, Él te conoce mejor que nadie. Incluso mejor que tú mismo. Y si te lo está pidiendo es porque sabe que puedes hacerlo. Lo único que quiere es que tomes cartas en el asunto. Que eches mano a lo que te está pidiendo. Única y sencillamente. No te va a pedir que levantes una tonelada con una mano, ¿verdad? Confía en el poder redentor de Dios, no importa tu pasado. Si le entregas tu vida, Él puede escribir una historia nueva contigo. Esta parte es muy difícil para muchas personas, sobre todo en este tipo de condición. Las personas que dicen, yo creo en Dios y tengo de verdad la necesidad de creer en Dios, pero yo ya he hecho mucho mal. Yo ya hice muchas cosas que no creo que me perdone. Y esa es una de las armas más grandes que tiene el enemigo. Pensar que con todo lo que tú ya hiciste no vas a encontrar realmente un perdón. Y recordemos que Dios busca al afligido, busca al necesitado. Vaya, Jesús mismo lo dijo cuando lo cuestionaron por qué se juntaba y entraba a casas de gentes pecadoras, porque él mismo declaró, yo he venido por lo que se había perdido. Entonces, si tú estás dentro de esa categoría de lo que está perdido, eres candidato idóneo para que Dios te salve. Solo tienes que creer. Sea un refugio para tu familia, así como Rabá guardó a los suyos dentro de la casa, tu fe puede ser la puerta de salvación para los tuyos. Muchas veces, y la controversia de todo lugar, la salvación es personal y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que porque yo reciba una bendición y busque una bendición, los de mi casa no van a salir beneficiados. Ojo, ojo. Sabemos que si alguien está haciendo mal, que si alguien se está portando como no debe de portarse, tarde o temprano la va a pagar. Pero, en general, cuando nosotros actuamos en obediencia a Dios, Dios nos va a ayudar a nosotros y a todos los de nuestra casa. Rabá nos enseñó que la fe abre puertas donde hay muros y Dios nos mira donde estamos ahora mismo, donde estamos parados, lo que estamos haciendo. Y obviamente está viendo hacia dónde nos va a llevar.
Termino con una frase antes de hacer la oración de cierre. Y esta frase es muy sencilla, pero más que frases, animándolos a que hagan, como se los dije al principio, una evaluación personal interna en lo que estamos haciendo, dónde estamos parados. Es momento de detenerse a donde quiera que vas caminando. Es momento de detenerse y pensar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo y para dónde vas? Tienes que tener una dirección muy clara. Si estás drogándote, si estás prostituyéndote, si estás haciendo algo que va en contra de lo que te lastima, meramente por obtener un beneficio económico, es mejor que acudas a quien no te va a cobrar ni intereses, ni a quien te va a pedir que sigas lastimando tu vida, tu cuerpo y tu salvación, que es Jesús, por alguien que te va a cobrar la factura más adelante. Muchas veces le damos tanta importancia a lo económico que se nos olvida algo muy preciado y algo muy precioso. Muchas veces yo no lo había visto así, hoy se los comparto. Yo llego a un punto donde dije, ok, el Señor dijo que en la vida habrán aflicciones, que en la vida no sería fácil, que Jesús vino incluso a este mundo a morir. Por alguna razón Dios nos creó y nos mantuvo aquí. Pero esa era como que la parte de mi pregunta y de mi búsqueda. Cuando Dios me contesta y me dice, es que no has volteado al lado contrario para darte cuenta de algo muy diferente. Y es que la vida es preciosa por donde quiera que la veas. La majestuosidad de ver salir al sol por las mañanas y cuando se oculta por las tardes, cuando llegas a la orilla de una playa y escuchas el reventar de una ola, cuando llegas a un campo que no ha sufrido ningún tipo de contaminación y puedes ver el colorido de las flores y del pasto, y entonces te das cuenta que no necesitas apreciar lo que tienes en el banco, lo que tienes construido en una casa o el mueble que te rueda en 4 llantas, sino es aprender a correr en esos campos donde Dios creó toda esa naturaleza. ¿Y qué crees? Fue creada para ti. Fue creada para cada uno de nosotros. Pero no estamos prestando atención a lo que realmente importa, que es vivir tranquilos, vivir apreciando la vida, no nada más enfocados en una sola cosa, que es lo que el enemigo te ha mantenido agachado, siempre todo el tiempo pensando en tener. Quédate con eso en el pensamiento, habla con Dios, pídele que te aclare ese sentir. La vida es bonita, lo que la complica somos nosotros. Y al complicar a nosotros, si lo analizas, es a donde el Señor te dice, por eso es que habrá aflicciones, porque querrás y te costará mucho trabajo, te costará a veces lágrimas tener lo que quieres. Porque todo lo que no necesitas comprar, yo ya te lo doy. Amén. Bien, pues en esta plática quedamos despedidos para la siguiente semana.